El encuadre va a ser el método precisamente. Va a ser la técnica. O sea, dentro de la técnica está el apartado del encuadre terapéutico, que va a incluir la hora, el día, si va a ser cada semana las sesiones de 1 hora de duración, sesiones de 45 minutos, sesiones de 2 horas. En ocasiones hay sesiones cada 15 días. En el encuadre se puntualiza los honorarios, se puntualizan los días de vacaciones, los días festivos, si se van a tomar o no, tanto del terapeuta, del psicoanalista, como del paciente. Y básicamente, si no mal recuerdo, esos son los puntos a tratar. Se hace énfasis sobre el compromiso verbal que tiene que tener el paciente y el analista de encontrarse a determinada hora, determinados días de la semana, en el consultorio. Y si las sesiones van a ser canceladas tanto del lado del terapeuta como del paciente, eso se tendrá que hablar, por lo menos el día de la sesión, avisar: no voy a poder acudir por tal o cual razón, o el analista: no te voy a poder ver por tal o cual razón. ¿Sí? Esto es con el objeto, y tiene mucha importancia, no es por lo que se pudiera pensar que es una pérdida económica para el analista. No. Esto es precisamente con el objeto de hacer, por un lado, responsable al paciente, pero por el otro, se analizará las faltas y las asistencias de un paciente que siempre asiste. Puede ser que con este encuadre, en alguna ocasión el paciente diga: pues ya sé que tengo que pagar la sesión y no voy a ir, pero no le aviso a mi analista. Entonces, este tipo de situaciones se interpretan como agresiones, no precisamente al analista, sino agresiones a lo que esté transfiriendo el paciente en la figura del analista, que sabemos que generalmente es la relación con papá, con mamá. ¿Sí? Claro. Bueno, como práctica lo hago así: platíqueme en qué le puedo ayudar. Esa es la primera frase con la que uno empieza, ¿sí? Dependiendo de la edad, si son personas mayores de edad, mayor de edad que incluso yo misma, el manejo del hablar de tú o de usted tiene que considerarse, el manejo de si se va a hablar de tú en caso de adolescentes. En caso de adolescentes se debe de hacer más cercana la relación, porque evidentemente la distancia que provoca el lenguaje al hablar de usted, pues no provoca esa cercanía con un adolescente. El adolescente debe de ser pues más espontánea la relación, ¿sí? Y con los jóvenes, con las jovencitas, lo que, como empezamos, es: platícame qué es de tu vida, por ejemplo, ¿sí? O ¿por qué están tan enojados tus papás? ¿Qué te pasa? A ver, platícame. O sea, es diferente de cómo se inicia, ¿sí? Si es una persona mayor, que por teléfono, porque el encuadre terapéutico no solamente es cuando está sentado cara a cara el paciente por primera vez, sino desde que se hace la llamada telefónica. Desde ahí podemos detectar varias situaciones importantes, de ahí que no se filtre información si se tuviera secretaria o asistente, ¿sí? O sea, la comunicación debe ser directa, porque ahí desde el principio nos damos cuenta de más o menos qué edad va a tener la persona, qué conflicto. Muchas veces son demandantes y quieren
en esa primera llamada por teléfono preguntan, ¿cuál es su técnica, doctora? Y como cuántas veces voy a ir. Y ahí ya estamos detectando que hay mucha demanda, ¿sí? Que es una persona muy necesitada, extremadamente necesitada, ¿sí? Manipuladora. O sea, ya varios antecedentes se toman a través del teléfono. Si oímos una voz triste, lenta, evidentemente estamos hablando de depresión, ¿sí? Alguien que está teniendo una pérdida, una melancolía, un estado de tristeza. Ahorita me acuerdo, ayer me habla por teléfono una voz muy joven, yo calculo 24, 25 años, riéndose y diciendo que si le puedo dar una terapia de pareja, y se oye que están en una fiesta, se oye música, carcajadas, la novia le dice, sí, porque estamos bien locos, y ja, se reían. Y yo le dije, le digo, pero ¿cómo quieren una terapia si están bien contentos? Sí, ¿verdad? ¿Para qué la necesitamos? Pues sí. O sea, así son los jóvenes, ¿sí? Es esta necesidad protagónica a veces, digo yo. Entonces, de una llamada telefónica vamos a detectar muchos aspectos de lo que nos vamos a encontrar la primera vez que está sentado el paciente frente a nosotros. Y ya por ahí nos vamos a orientar. Ahora, otro aspecto de cómo se inicia también un proceso psicoterapéutico, psicoanalítico, es decirle al paciente que me diga todo. Esa es la clave. Al paciente se le dice, por favor, no clasifique. Exactamente lo que tiene en su cabeza, eso es lo que me va a decir. Eso significa que me va a decir cosas vergonzosas, cosas tontas, cosas inteligentes, anecdóticas, tristes, todo. Cuando se dice no clasificar significa decirlo todo, tanto del motivo por el que viene como situaciones de su infancia, de la relación con papá y mamá, de la relación con amigos, con novios o novias, dependiendo del sexo. O sea, se trata de dar un panorama de todo. Y claro que en una sola sesión pues no se va a poder decir todo, ¿sí? Entonces son varias las sesiones que se llevan para que la persona, porque no es fácil llevar lo que técnicamente le llamamos la asociación libre, no es fácil en primera instancia cuando se le plantea esto al paciente, ¿sí? El fin último del análisis es el análisis de la transferencia. ¿Por qué? Porque la transferencia va a ser hacia el primer objeto, mamá. Entonces, las situaciones distorsionadas que vivió ese individuo en su infancia y adolescencia, generalmente más la infancia, se reestructurarán a través del arte de manejar la transferencia. Es una nueva experiencia emocional correctora. El fin último del análisis es la transferencia que provoca una nueva experiencia emocional correctora. Porque se hizo mal, en la transferencia, ¿sí?, se tendrá que reconducir, reestructurar. Ese es el gran reto de todo análisis. La alianza de trabajo es cuando se logra tener esa buena, digamos, hay transferencia, una transferencia positiva, una transferencia negativa, ¿sí? O sea, una transferencia positiva es aquella
en donde hay una buena empatía entre paciente y analista. Una transferencia negativa, hay que cortar el análisis y derivar al paciente con otro analista, porque sería el menoscabo de la buena evolución del paciente, ¿sí? O sea, una buena alianza terapéutica implica empatía, implica una transferencia positiva, implica pues hasta cierto punto esa buena comunicación, ¿sí? Cuando se llega a lo que se llama la neurosis de transferencia, ¿sí? La neurosis de transferencia es cuando el paciente siente que está hablando con su mamá. Es que tú eres igualita a mi mamá, o sea, qué bárbaro, o sea, es que lo mismo que me dices, mi madre me lo decía. Ahí está, entra la neurosis. No sé si ya les hablaron de la neurosis, ¿verdad? Pero entra ahí la neurosis. Y entra la neurosis de transferencia, ¿sí? Entonces, es una muy buena pregunta porque a ustedes les piden 100 horas de terapia, que es muy conveniente porque las materias les mueven mucho su vida personal y se tiene que estar revisando esto. O sea, en ustedes sí es necesario, aunque se llegue a la neurosis de transferencia y se analice, sí es necesario continuar las 100 horas porque se vuelve a estimular con las clases. O sea, hay muchas clases que ustedes pueden ponerse el saco, se intoxican de información. En realidad, el estar aquí es contenedor, ¿sí? Aunque se haya llegado ya a la neurosis de transferencia. Si el paciente lo está considerando, quiere decir que todavía no se ha llegado a la meta. O sea, quien lo decide es el paciente, no el psicoanalista. O sea, la meta la decide el paciente, pero interviene mucho que si es un paciente neurótico, si es un paciente codependiente, si es un paciente borderline, narcisista, fronterizo, que viene siendo lo mismo. O sea, ahí lo va a determinar la personalidad, por decirlo así, del paciente, ¿sí? O sea, el fin último es cuando el paciente ha podido entender cómo funciona desde otra óptica, no de la óptica que siempre se contó, sino desde esa óptica que aquí se estuvo manejando, hablando, analizando. Freud, su teoría la hace a partir de la histeria. Y en su época existían neuróticos, muchos neuróticos, ¿sí? Por la misma educación que se tenía en los años 30, 40, 50. El mundo actual está lleno de borderline, de narcisismo patológico, de personas fronterizas. Entonces, no es que sea lo más difícil, es que si bien Otto Kemper, que él ha seguido, es prácticamente de los pocos psicoanalistas que han desarrollado la teoría del narcisismo patológico, nos da bases de cómo manejar a este tipo de pacientes. Si no lo sabemos detectar o diagnosticar, lo tratamos como un neurótico, podríamos decir que son los casos difíciles. Pero en realidad el paciente borderline es lo mismo, es la misma nomenclatura: narcisismo, fronterizo, limítrofe, narcisismo patológico, y creo que hay otra.
esta nomenclatura abarca el mismo trastorno, vaya. ¿Cuál es la técnica para estos personajes? Obvio que no es la interpretación de los mismos mecanismos de defensa, ¿sí? No se interpretan los mecanismos de defensa, porque el narcisismo va a representar en su vida cotidiana heraldos primitivos de su propio narcisismo primario. Entonces, las estructuras consolidaron de esa manera que en la vida presente adulta existe mucha incongruencia con lo que siente, con lo que dice, con lo que siente, con lo que hace, que es la formación reactiva. Este tipo de pacientes, su mundo está lleno de formaciones reactivas, que se confunde el paciente, por eso acuden, y confunde a su entorno, a su familia, a su esposo, esposa, novio, novia. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda Otto Kemper? Otto Kemper nos dice que la técnica con estos personajes, con estas personas, es el nombre técnico no me acuerdo bien, pero es el dejar hablar prácticamente al paciente en toda la sesión. Prácticamente es acompañar el discurso incongruente para que la presencia del terapeuta trate de reestructurar esas estructuras inmaduras y en un momento dado pueda ser neurótico, ya no narcisista, sino pueda llegar a estructuras neuróticas. Y entonces sí se puede analizar. Analizar significaría analizar tu vida pasada, infantil. ¿Sí? En un border no lo puedes hacer porque acabas peleado con el paciente y el paciente peleado contigo. Todo el mundo se va a pelear. Son personas que se pelean con todo el mundo, que discuten con todo el mundo. En términos generales, Freud, como veía diario a sus pacientes, diario, estamos hablando de 5 días, porque como era judío, pues los dejaba descansar sábado y domingo, ¿no? Entonces, él decía 2-3 meses. O sea, 2-3 meses estamos hablando de 30, 60, 90 sesiones, ¿sí? 90, 120 sesiones, ¿sí? O sea, es por sesión. O sea, ¿cuántas sesiones serían? 90, 120 sesiones. Y es mucho más rápido el análisis diario porque se provoca lo que es la transferencia. O sea, si se pudiera, y digo, hay que ser conscientes, la cuestión económica influye muchísimo, que pueda ser diario, los análisis serían muy rápidos, ¿sí?